Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y tenemos por aquí otro campeón legendario que nos viene para la facción del caos y para la facción de Trono Boreal. Ardea, un luchador de ataque normal. Con esto yo creo que queda resuelta la falta de daño en la facción del Trono Boreal, de la que nos veníamos quejando últimamente, que creíamos que era una facción que se estaba quedando un poquito atrás en cuanto a daño. Bien, pues Ardea viene tanto como para la facción del caos como para Trono Boreal. Ya sabéis que la facción del caos tiene beneficios en arena, y para la de Trono Boreal, pues como le hacía falta, yo creo que un poquito de daño, pues nos han metido esta luchadora que viene un poquito pues a suplir esa falta de daño junto con otros personajes. Ya sabéis, vamos a verlo por aquí, que al ser de la facción del caos, pues va a tener un coste de menos 5 en la arena, que pasaría de 17 pues a 14. Bastante bien si tenemos la facción más o menos completa y la queremos llevar a lo que es la arena, nos daría bastante beneficio. Bien, vamos a hablar un poquito del personaje y cómo funciona. Por aquí vemos que es lo que ya decíamos, un luchador de ataque normal. Vemos que el área es en línea recta, tiene 4 casillitas. Y luego vemos que el talento lo que hace es que los ataques básicos tienen una probabilidad del 25% de lanzar en su lugar una de sus hojas circulares hacia adelante y restaurar 10 de furia. Las hojas circulares vuelven al alcanzar la máxima distancia del ataque básico. Los enemigos reciben, ojo, un 240% de daño cuando las hojas los golpean por primera vez. La campeona no podrá realizar ataques básicos hasta recuperar el arma. Lo que dure la animación, pues no va a poder hacer ataques básicos porque, claro, no tiene sus hojas. Vale, ¿qué tenemos por aquí y cómo funcionan sus habilidades? Bien, pues tenemos en el ataque físico, ojo, este ataque básico es que ataca a 7 objetivos una vez, infligiendo un 100% de daño. Pero es que ataca a 7 objetivos a la vez, chicos. Se puede mejorar hasta un 120% de daño a 7 objetivos a la vez. Es decir, si multiplicamos ese daño por 7 es el daño total que va a hacer, que es, está rotísimo, gente, el daño este. No sé vosotros qué es lo que pensáis, pero creo que está muy bien como ataque básico. Creo que hace bastante daño. No es un mago, pero es que ataca en área igual que un mago. Así que yo creo que está bastante bien. Luego tenemos por aquí sus pasivas, que vamos a hablar de ellas. Coraje inquebrantable. A medida que la vida de la campeona disminuye, la probabilidad de activación de su talento aumenta. Este aumento puede llegar al 30% cuando alcanza el 30% de la vida. Además, cada vez que recupera las hojas circular lanzada, su velocidad de ataque aumenta en 50 durante 5 segundos. Es decir, esto se lo combinas con el ataque básico, que ataca 7 personajes a la vez, y ojo que puede ser muy tocho, ¿eh? Este efecto se puede acumular hasta 2 veces. Es decir, le sumas 100 más de velocidad. Con el ataque básico a 7 enemigos a la vez, podemos llegar a hacer mucho daño, chicos. Si mejoramos esta pasiva o esta habilidad, lo que hace es el límite de probabilidad de activación en un 10%, aumento de la velocidad de ataque más 25, el límite lo volvemos a aumentar un 10% y aumento de la velocidad otro 25, chicos, que se convierte en 50 más, es decir, en 100, y se puede acumular hasta 2 veces 200 de velocidad, chicos, o sea que ojito con eso y con el tema de la velocidad con este personaje, que podemos llegar a hacer bastantes destrozos porque ataca 7 personajes a la vez. Vale, otra pasiva que tiene, combinación letal, y me parece muy interesante porque se va a poder llevar a boss de clan, es cuando la campeona inflige daño al mismo enemigo 2 veces en 3 segundos con sus hojas circulares, provoca inmediatamente un 40% de daño adicional una vez y le aplica hemorragia. Por eso esta pasiva es buenísima para llevarla a boss de clan. Creo que va a ser un personaje que se va a poder llevar y que se va a poder utilizar y que le vamos a poder darle caña en el boss de clan. Hemorragia, ya sabéis que lo que hace es infligir un 1% de la vida máxima del objetivo como daño por segundo y aumenta un 10% el daño físico que recibe. Este efecto no es acumulable. Es decir, no es acumulable si tenemos 2 hemorragias, pues no es acumulable. Vale, ¿qué tiene esta pasiva o qué podemos mejorar?
pues que a nivel 2 el tiempo máximo entre impactos es más un segundo. En nivel 3 el daño adicional es un 15% sumado al 40%. El nivel 4 tiempo de máximo entre impactos un segundo. Y el daño adicional otro 15% más que se sumaría al 40% y se sumaría hasta llegar a un 70%, chicos, que creo que es bastante daño. Y encima le aplica hemorragia. O sea, creo que esta pasiva para el boss de clan es perfecta, gente, porque es que es atacar al mismo enemigo, le hace daño adicional, le mete hemorragia. Creo que va a ser un personaje que lo vamos a ver mucho en las setups de boss de clan. Tendremos que probarlo, evidentemente, conseguirlo primero y luego probarlo para ver cómo funciona realmente con el equipo óptimo y el artefacto óptimo para ver cómo llevarlo a ese boss de clan. Bien, vamos a ver su definitiva, que es Cólera Primigenia, y lo que hace es entrar en un estado de frenesí, aumenta el ataque un 30% y pierde un 15% de su vida actual por segundo. La campeona lanza 2 de sus hojas circulares cada vez que se activa el efecto de su talento. Todo esto lo podemos mejorar en un ataque un 5%, un ataque un 5%, un ataque un 10% y el coste de la habilidad menos 100. Así que, chicos, creo que se va a estar basado mucho en el daño por velocidad. Creo que es un personaje muy bueno para llevarlo contra jefes, bien sean en campaña o en las diferentes incursiones, o sobre todo va a brillar mucho en el boss de clan. Aunque ya digo que vamos a tener que conseguir el héroe, vamos a tener que probarlo para sacar una conclusión definitiva sobre el héroe. Pero creo que está bastante bien, aparte de su diseño, que está guapísimo. Lo de las hojas circulares a mí me encanta, está muy guapo. Es un personaje muy tocho y que viene a complementar el daño que faltaba a Trono Boreal. Vamos a ver el despertar, porque es bastante interesante. Vemos que por aquí en el despertar 1 lo que tenemos es que cuando inflige daño con sus hojas circulares le aplica también reducción de defensa. Ojo, que seguimos consiguiendo pasivas o habilidades para boss de clan. Yo creo que está muy enfocado el boss de clan. Entonces, la reducción de defensa es un menos 10% de defensa. Solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. Vamos a ver el despertar 2, que lo que hace es aumentarnos el ataque en 300 puntos. El despertar 3, que es que cuando está bajo los efectos de frenesí, cada vez que mata a un enemigo, aumenta la duración de dicho estado un segundo hasta un máximo de 10 segundos, chicos. Con lo cual podemos ampliar ese estado de frenesí constantemente si va matando enemigos. Para las oleadas viene muy bien. Penetración, pues más 8%. Y en el despertar número 5 regenera inmediatamente 15 de furia cuando la hoja circular regresa. Es decir, cada vez que tiramos la hoja circular, cuando regresa nos da 15 de furia y llegaríamos antes para poder tirar esa ulti del personaje. No lo sé cómo veis este personaje, chicos, pero yo creo que están sacando personajes muy tochos últimamente. Creo, como hemos dicho en otro vídeo, que este personaje viene a complementar el daño que faltaba a la facción del Trono Boreal, y encima es del caos, con lo cual que tiene mucho más uso, aparte de poder llevarla al boss de clan, que creo que es su sitio donde más va a brillar. Pues la vamos a poder llevar a la arena y bueno, y a otros sitios. No lo sé, dejadme en los comentarios qué os parece este campeón, qué uso le veis vosotros, y ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!